Yo estoy seguro que esta vez, repito, según la información que tenemos, información oficial dentro del movimiento nuestro de la Revolución Ciudadana, tenemos los datos de que el no va a ganar en esta ocasión y va a ganar en las 4 preguntas. Entonces invitamos a nuestra gente, no solo a la militancia, John, sino al pueblo ecuatoriano que apoya la dignificación y que desaprueba el destrozo de la patria. Invitamos a que vayan a las urnas. Pero eso es un reflejo de la falta de política pública y eso es un reflejo, además, de que el incremento de los 3 puntos del IVA no sirvió para absolutamente nada, de que los 6 proyectos urgentes económicos últimos en la Asamblea Nacional no han servido para absolutamente nada, porque los homicidios, la delincuencia, la vacuna, la inseguridad en nuestra patria sigue generando disturbios. Son payasadas del actual señor Daniel Noboa. Ahora habla de una constitución hecha con chat GPT, o sea, con inteligencia artificial, que es una burla internacional, ya está dando la vuelta al mundo este pronunciamiento del señor Noboa. Y ahora la constituyente, yo creo que no tenemos ni siquiera que hacer campaña por el no. Le voy a enviar una carta como jefe de bloque de la Revolución Ciudadana al presidente Daniel Noboa y le voy a decir gracias por apoyarnos en la campaña por el no, porque él es nuestro principal ejecutor de la campaña con el no. ¿Sabe lo que va a pasar, John, en el momento que haga una constitución con chat GPT? Va a salirle precisamente la constitución del 2008. La constitución de la Revolución Ciudadana, la constitución de los ecuatorianos. Estamos en campaña electoral. Obviamente nosotros conocemos la postura en este caso del correísmo, pero más allá de la línea política. En este momento nos encontramos en una polarización, la verdad que asusta bastante. A todo aquel que está por el sí es gobernista y a todo aquel que va por el no es correísta. Y no debe ser así. Pero en este caso el espectro político ha podido más. Pero estamos ya en una consulta popular. ¿Qué es lo más beneficioso o perjudicial para el país, Juan Andrés? Buenas tardes. Gracias, John, qué gusto por estar aquí en lo del Momento Loja nuevamente. Gracias por siempre abrirme las puertas para poder informar a mi gente de la provincia y a todo el país. Hay un temor evidente por parte del gobierno nacional y ese temor proviene de que es el pueblo ecuatoriano el que actualmente está en contra del gobierno nacional. Aquí no hay una pugna entre Revolución Ciudadana y gente de Daniel Noboa. Aquí hay una pugna evidente de pueblo ecuatoriano contra Daniel Noboa, porque está destrozándolo todo, porque nos provoca vergüenza internacional, porque aparte, John, de que los hospitales están desmantelados, de que la educación pública se cae a pedazos, de que la inseguridad cada vez campea más en las esquinas de nuestra patria. Aparte de todo eso, nos genera vergüenza internacional con que una constitución se puede construir con chat GPT. O sea, ya es el colmo del absurdo, de la payasada, y eso no puede existir, jamás eso no puede darse en nuestra patria. Entonces hay un pueblo indignado, John. Tenemos justamente, yo salgo ahora de reunión de buró, y hay un pueblo indignado y las encuestas que tenemos, que son encuestas reales, determina claramente esa oposición del pueblo ecuatoriano al gobierno nacional porque tenemos la encuesta, las encuestas nuestras, a la interna del movimiento de la revolución que determina que el no va a ganar en las 4 preguntas. ¿Y hablamos de porcentajes importantes o disputables? Hablamos de un 56, 57, 59% dentro de cada pregunta y hablamos de una aceptación actual del presidente Daniel Noboa de un 36%. Eso quiere decir que en un año aproximadamente, o menos de un año, en menos de un año ha perdido el 50% de su apoyo. Pero eso es reflejo de la falta de acción, de la falta de política pública, de la falta de dignificar a nuestra gente a través de los derechos, del derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad. Entonces hay situaciones evidentes como las encuestas que tenemos que determinan que los homicidios actualmente en nuestro país superan los homicidios del 2024 y del 2023. Ni hablar en el 2017. Pero eso es un reflejo de la falta de política pública y eso es un reflejo, además, de que el incremento de los 3 puntos del IVA no sirvió para absolutamente nada, de que los 6 proyectos urgentes económicos últimos en la Asamblea Nacional no han servido para absolutamente nada, porque los homicidios, la delincuencia, la vacuna, la inseguridad en nuestra patria sigue generando disturbios y eso el Ecuador lo evidencia y por eso el Ecuador en su mayoría le va a decir no a la consulta popular y eso es decirle no al gobierno de Daniel Noboa.
Pero a ver, los analistas en algo sí coinciden, incluso hasta los juristas. Yo se le voy a poner en este caso dos panoramas. ¿Qué dicen los analistas políticos? Los lectores de la política. Que la pregunta 1, 2 y 3 son de enganche de la consulta, de la pregunta D. Los analistas. Y en este caso, ¿qué dicen los juristas? Todos, incluidos los que en su tiempo se declararon incluso hasta picorreístas. Dos consultas, dos referendos, dos consultas, ya. Entonces, en este caso, la consulta por parte de los lectores de la política y la consulta que se les hace a los abogados de libre ejercicio. Incluso el doctor Manzanillas, que incluso tuvo un problema bastante fuerte en la época del correísmo, ellos no están de acuerdo con este tema de la consulta popular. Por eso digo que me parece un poco muy feo que se le quiera en este caso encasillar políticamente a alguien, porque el simple hecho que no piensa igual que el gobierno. Estos dos, abogados y lectores en este caso de la política, todos tienen un temor de lo que pueda darse en esta consulta popular. ¿Por qué cree? Bueno, el tema, hablando en el ámbito jurídico, yo creo que destrozar la institucionalidad es el objetivo. Destrozar la parte no solo dogmática, que es los derechos dentro de la Constitución, sino yo como constitucionalista lo hablo y por eso defiendo mucho la parte sustantiva. Pero la parte orgánica de la Constitución también la quieren destrozar, y al destrozar la parte orgánica destrozan la institucionalidad, porque destrozan las funciones del Estado que ya están destrozadas o ya están dominadas por el Ejecutivo, pero destrozan la República. Tenemos una Constitución de 444 artículos. El presidente se le ocurre que tiene que ser de 180. Si ya tiene los números de artículo, entonces ¿para qué convocar asambleístas constituyentes? Pero bueno, son payasadas del actual señor Daniel Noboa. Ahora habla de una constitución hecha con chat GPT, o sea, con inteligencia artificial, que es una burla internacional. Ya está dando la vuelta al mundo este pronunciamiento del señor Noboa, pero lo que jurídicamente se intenta es adueñarse de la República, acabar con las funciones del Estado, y al acabar con las funciones, no olvidemos que somos república porque dividimos el Estado en funciones. Al acabar con las funciones del Estado, acabamos con la República del Ecuador. Nos quedamos únicamente con el Estado y con una burocracia que responderá precisamente al señor Noboa en un plano ya dictatorial. Eso en el plano jurídico, pero en el plano de análisis político, pero lógicamente que es un engaño al pueblo ecuatoriano. Es un engaño mediático y es un engaño más que se intenta hacer al pueblo con una pantomima, con un panfleto, con una argucia de parte del gobierno nacional, para poder tapar en cierto punto todas las irregularidades que se han generado, por ejemplo, en el caso Progen, en el caso Alvarado con la compra de los medios de comunicación como La Posta, en el caso Porsche, en el caso del desvanecimiento de la deuda de $100 millones a cero de la familia Noboa, y muchos otros más, como el tema del señor Lema, en el caso IES que ayer denunciamos, como el tema de las telecomunicaciones y las concesiones que se generaron últimamente en el país. Quieren tapar todo eso, además de tapar la falta de, incluso yo soy una persona que ha visitado los hospitales y las unidades educativas. En el hospital Isidro Ayora, recuerdo cuando visité, no habían ni gasas, no habían. Los colegios de la provincia de Loja se destrozan, entonces quieren tapar eso. Pero aparte de eso, en el análisis político, podemos señalar también que hay una improvisación, hay una falta de planificación, hay un día a día que nos quieren vender, no hay un plan nacional de desarrollo que lo exige la Constitución. Entonces quieren hacer cualquier malabar para seguir engañando al pueblo ecuatoriano, pero yo estoy seguro que esta vez, repito, según la información que tenemos, información oficial dentro del movimiento nuestro de la Revolución Ciudadana, tenemos los datos de que el no va a ganar en esta ocasión y va a ganar en las 4 preguntas. Entonces invitamos a nuestra gente, no solo a la militancia, John, sino al pueblo ecuatoriano que apoya la dignificación y que desaprueba el destrozo de la patria. Invitamos a que vayan a las urnas. Esta vez no nos van a engañar, esta vez no vamos a permitir, esta vez el pueblo ecuatoriano se va a manifestar en su totalidad y en su mayoría para decir no al destrozo de la patria. Así que tenemos que este 16 de noviembre ir a votar. Por ejemplo, nosotros invitamos en este caso al asambleísta Jorge Guevara, que es prácticamente su compañero de Asamblea Nacional. Lo invitamos también al ex gobernador Freddy Bravo, también, ex gobernador de la época de Guillermo Lazo, y también adepto, obviamente, tanto Guevara como Bravo, actualmente de la campaña por el sí en la consulta popular. A mí me pareció curioso porque coincidieron en algo igual que el mismo presidente de la República. Los dos me dijeron, hay que votar todo así,
y cuando ganemos te vamos a decir cómo. Entonces yo le digo, parece que me está jodiendo usted o me está queriendo vacilar en la entrevista. O sea, ¿cuál es la receta? O sea, Entonces, cuando supuestamente y ganen, claro, utópicamente ganen, ahí nos va a decir sí. qué hacer. Pero no solo era el presidente, es en este caso en Loja, hablamos de Jorge Guevara y hablamos también del ex gobernador Freddy Bravo. Los tres al menos coinciden con la misma retórica política de que cuando ganen se lo va a decir. La pregunta es, ¿por qué no decirlo ahora? Incluso yo le ponía un ejemplo a Guevara, así haciéndole un poco en son de broma. Le digo, pero si está bien lo que vas a proponer, avísame para yo ayudarte a hacer campaña, incluso hasta gratis, le dije. Si está bien, claro. Le digo. Es una improvisación. ¿Por qué lo ocultan? Porque no es que oculten nada, no tienen nada. No tienen absolutamente nada, están improvisando, están jugando con el Ecuador. Lo único que quieren es adueñarse de la economía, de la patria, como siempre lo han hecho. Volver a un neocolonialismo, un nuevo colonialismo en nuestra patria y dejar a nuestra gente protegida, especialmente a la gente más vulnerable, especialmente a la gente que no tiene techo, que no tiene comida, que no tiene estudio, que no tiene salud. A esa gente se la va a dejar desprotegida. No es que estén reservándose nada, es que no tienen idea de lo que van a hacer porque este gobierno improvisa, porque no tiene planificación, porque está jugando con el pueblo ecuatoriano. Entonces yo estoy seguro que ellos como voceros del sí no tienen qué decir, entonces tienen que seguir el juego del gobierno nacional y de las pocas palabras que a veces dice con gafas el señor Daniel Noboa. Con gafas dice pocas. Ayer se destapó un poquito más en gafas y la fregó. Vergüenza internacional que va a ser una constitución con chat GPT. Entonces, ¿por qué decimos no? Justamente por eso, porque están destrozando el país. Aquí no hay apasionamientos de ninguna índole. Yo soy una persona que he crecido políticamente y lógicamente también cercano al pueblo y sé cómo se tiene que trabajar y sé cómo se construye un plan nacional de desarrollo y sé cómo se construye una ley y sé cómo se construye una política pública. Actualmente todo está captado por el Ejecutivo, todas las funciones del Estado. Pero repito, no tenemos que tener miedo de ir a las urnas porque esta vez, según las encuestas que tenemos, que son reales, el pueblo ecuatoriano en su mayoría le va a decir no al señor Noboa. Si antes tenía una aprobación que algunas encuestas señalaban del 60%, hoy menos el 50% y eso es real. Y John, no solo hablo yo con la gente de mi movimiento político, yo hablo con otros amigos, con otras personas, con otros compañeros incluso de bancada, y coinciden con que el gobierno está destrozando la patria. Muy bien, Juan Andrés, de manera rápida para que la gente también lo pueda tener claro, sobre todo por su postura como representante de la provincia de Loja. Usted obviamente promueve de que se vote por el no, pero ¿por qué votar no en la pregunta A, B, C y D? Vamos a ver, el tema del financiamiento de los movimientos y partidos políticos. En el momento en que, por ejemplo, estamos en la provincia de Loja, en Orianga se quiere organizar la gente para poder participar en las elecciones parroquiales, para la junta parroquial, se organiza porque un grupo de personas quiere trabajar por su parroquia. En el momento en que no tienen financiamiento, porque son gente humilde, gente sencilla, gente trabajadora, que no tienen recursos tampoco para una organización política, en el momento en que el Estado les limite la posibilidad a las parroquias de organizarse y participar, entonces solo los que tengan dinero, entonces solo posiblemente en este tiempo un ADN, la familia Noboa, serán los que van a administrar nuestro país de la manera desastrosa que lo están haciendo. No es un asunto de caprichos, no es un asunto que a la revolución tienen que darle dinero, al movimiento de la ARC tienen que darle dinero. Son cientos de movimientos políticos en distintas parroquias, en distintos cantones, por ejemplo, en el cantón Catamayo, en el cantón Espíndola, en el cantón Sozoranga. Hay movimientos locales que tienen que tener financiamiento para poder organizarse, para poder construir su organización social política y poder también participar, para poder trabajar por sus cantones, por sus pueblos. En el momento en que no haya dinero para poder ayudarles, para poder lograr que puedan construir su organización social, solo los que tengan dinero van a poder participar y ya sabemos quiénes son. Quieren adueñarse de la democracia en nuestra patria, quieren romper la democracia, quieren destruir la teoría de la democracia en nuestro país. Eso por un lado. Por el tema de los asambleístas, mucha gente va a decir sí, en lugar de tener 151 tengamos 80 o menos. No sacamos absolutamente nada. Ahora en la consulta se va a gastar millones de dólares, más de 100 millones de dólares, y si avanzan distópicamente
para nosotros, si avanzan con el tema de la constituyente y después nuevamente la aprobación, son 300 millones de dólares que bien pueden servir para cubrir todas las necesidades de nuestra gente que sufre, que tiene que permanentemente acudir a diálisis, ¿sí?, a nivel de todo el país. Entonces mejor que ese dinero inviertan en solventar y dignificar a nuestra gente. Pero no solo eso, en el momento en que se reduce los integrantes de la Asamblea Nacional, reduzcan a 24 y solo tenemos un representante por cada provincia. No, 13 provincias se quedan con un representante, como por ejemplo Santa Elena, Zamora Chinchipe, Bolívar. Loja de 4 se reduce a 2. Van a decir muchos, pero ¿qué están haciendo los asambleístas? Es la representatividad en un parlamento. Hay otras provincias que van a tener muchos más y nos van a seguir doblegando y van a seguir vulnerando derechos de provincias pequeñas, como las que se quedan con 1, como las que nos quedamos con 2. Pero no solo eso. Estaba en otras entrevistas, John, y me preguntaban, ¿pero qué hacen los asambleístas? Pero por favor, en mi caso, y como coordinador de bancada a nivel nacional de la Revolución Ciudadana, yo he presentado proyectos de ley, he presentado 2 juicios políticos por el caso Progen, fiscalizando, he presentado denuncias por el caso Alvarado y la compra, posiblemente financiada por el narcotráfico, de la Posta y otro medio de comunicación. Alvarado, que es asambleísta suplente de ADN actualmente. He denunciado el tema del caso Porsche en Fiscalía General del Estado, dando la cara con frontalidad, con objetividad, con mucha responsabilidad para con mi país. Entonces, pero vamos trabajando. Es cierto que hay asambleístas que no hacen absolutamente nada y tenemos identificados. Entonces, no podemos quedarnos sin representación. Eso por el otro lado. Vamos a ver el tema de la bases militares. De las bases militares, por favor. Es base Colombia militar extranjera, no es solo base extranjera. Se pierde la soberanía, militarizamos el país con bases militares extranjeras. Quieren traer nuevamente a los Estados Unidos a que rompa nuestra soberanía nacional. Es como más o menos si permitimos que a nuestro hogar entre alguien y quiera hacer lo que le da la gana con nuestra familia, con nuestro hogar, perdemos la soberanía de nuestra familia. Eso pasa con el Ecuador en el momento en que ingresan bases militares, supuestamente para mitigar la delincuencia. Un poco más no hay que ser tan descarados, o sea, no han podido con la delincuencia en todo este tiempo, y no solo estoy hablando del gobierno de Noboa, sino el gobierno de Lazo, el gobierno de Moreno, traidor, pero no podemos permitir que entre una base militar. ¿Qué pasa con Colombia? Tienen 7 bases militares y Colombia todavía sufre con el tema del narcotráfico, la exportación de cocaína justamente al país que más consume la cocaína en el mundo, que es los Estados Unidos. Ellos quieren venir a darnos lecciones de qué es lo que tenemos que hacer con nuestra patria: cordura, objetividad y defensa de nuestro país y nuestra soberanía. Eso en el caso de las bases militares. Y ahora la constituyente, yo creo que no tenemos ni siquiera que hacer campaña por el no. Le voy a enviar una carta como jefe de bloque de la Revolución Ciudadana al presidente Daniel Noboa y le voy a decir gracias por apoyarnos en la campaña por el no, porque él es nuestro principal ejecutor de la campaña con el no, al decir que tiene una constitución de 180 artículos, al decir que después nos va a dar la receta de qué hacer con el Ecuador, al decir que tiene un plan que no puede darle a los periodistas ni a los ecuatorianos, pero que solo él conoce, al decir que va a ser una constitución con inteligencia artificial. ¿Sabe lo que va a pasar, John, en el momento que haga una constitución con chat GPT? Va a salirle precisamente la constitución del 2008. La constitución de la Revolución Ciudadana, la constitución de los ecuatorianos, porque es la constitución mejor elaborada en el país, es la constitución mejor elaborada en la historia incluso de Latinoamérica y el mundo, envidiada la parte dogmática y sustantiva por muchos países en el mundo. Entonces, en el momento en que el señor Noboa diga, a ver, inteligencia artificial, chat, GPT, quiero hacer una constitución para el Ecuador, ¡zum!, le va a salir la constitución del 2008, los 444 que dignifican a nuestro país y a nuestra gente, ecuatorianas y ecuatorianos. Muy bien, Juan Andrés, agradecerte por venir aquí al lado del Momento Loja, tu mensaje final, y pues nos veremos en una próxima ocasión. Gracias, John, un abrazo para toda mi provincia de Loja, para todo el pueblo ecuatoriano, mucha fuerza, mucha resistencia sobre todo, mucha fortaleza, mucha claridad, objetividad, mucha indignación con lo que está pasando en nuestro país, pero sobre todo mucha esperanza. Este 16 de noviembre, no al desastre de la patria. Un abrazo.